positivo, es ascendente, el sistema motor es descendente. ¿Ya? Hay una serie de vías motoras que pueden ser agrupadas en dos, en el sistema piramidal y en el sistema extrapiramidal. El sistema piramidal pues prácticamente contiene al tracto córtico-espinal y a su brazo derecho, que es el que se dirige al rostro, que se denomina el haz córtico-nuclear. Y el sistema extrapiramidal está compuesto por una serie de fascículos, como el vestíbulo espinal, que tiene medial y lateral, el retículo espinal, que también tiene medial y lateral, el rubro espinal, que sí es único, el tecto espinal, que también tiene medial y lateral, y otros menores, ¿no? Pero el más importante es el sistema piramidal, que es el del cual vamos a hablar el día de hoy. Seguimos. Esto está expresado aquí. En la médula espinal, todos estos fascículos van a discurrir o por el cordón anterior o por el cordón lateral. En la médula espinal, todos los fascículos motores discurren o por el cordón anterior o por el cordón lateral. No hay fascículo motor en el cordón posterior. Ojo, ¿ah? ¿Y cómo se distribuye? Solamente dos discurren bien por el cordón lateral y el resto lo hacen por el cordón anterior. ¿Cuáles son los dos únicos que discurren por el cordón lateral? El tracto córtico-espinal y el tracto rubro-espinal. Doctor, rubro espinal, rubro de rojo, este viene del núcleo rojo, ¿ya? Retículo espinal, este viene de los núcleos reticulares que están en el bulbo, en la protuberancia. Vestíbulo espinal, de los núcleos vestibulares. Tecto espinal, del área pectal del mesencéfalo, ¿ya? Pero recuerden, solo estos dos discurren por el cordón lateral. Sigamos. Bien. Ahora, como ya les he comentado, la vía piramidal a su vez abarca dos fascículos. El más importante para el movimiento de las extremidades del cuello para abajo es el córtico espinal, porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Va de la corteza hacia la médula espinal. Y el otro componente, adelante por favor. Y el otro componente es el fascículo córtico-nuclear. Córtico-nuclear va de la corteza cerebral, la corteza motora, hacia los núcleos de los nervios craneales que tengan un componente motor. Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, no, 11, 12. El único que no tiene un componente motor es el, fuera del olfatorio y del óptico, obviamente, es el nervio vestíbulo coclear. No se olviden, ¿ah? El resto de nervios craneales tiene un componente motor, menos el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Esos tres no tienen función motora, ¿ya? Entonces, muy bien. Perfecto. No se olviden, ¿ah? Es importante interiorizar esto, porque con esto ya se compromete el otro concepto de la parálisis facial central, ¿no? Ningún núcleo de nervio craneal por sí mismo es capaz de desencadenar una respuesta motora. El estímulo siempre tiene que venir de un área cortical, ¿no? Obviamente en el caso de los oculomotores, ese estímulo cortical no viene del área 4 de Brodmann, ¿no? Sino viene del área 8 de Brodmann, que es el área motora ocular del movimiento voluntario, ¿no? No se olviden. Ahora, este gráfico tiene un error, no es mío, no es en inglés inclusive, ¿no? Tiene un error. ¿Cuál es el error de esta figura? Esta figura tiene un error. ¿Cuál es el error? Tiene 20 segundos para eliminar el error y tiene un punto más en el examen de hoy, en el de hoy.
Es un error claro, evidente. ¿La difusación? No, porque El paso cuando estás ahí, paso por la cápsula interna de la zona. no, está bien, es el órgano posterior y la rodilla. Solo que tú tienes que verlo así. Hay un error garrafal, ya ni siquiera es algo así tan usado. ¿Cómo? ¿Cuál? El sexto núcleo de los encéfalos. ¿Qué tiene esto? No debe ser en el puente. ¿Y el respeto? Increíble, ¿eh? ¿Te has soplado esto? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Paul Kevin Condori. Ahorita lo vamos a explicar. Un aplauso para Paul, por favor. Entonces, Paul, como es observador, como es detallista, él ha dicho, doctor, pero en el mesencéfalo que yo recuerde mucho, solo están los núcleos del tercero y del cuarto. No está el núcleo del sexto. El núcleo del sexto debería estar aquí, en la protuberancia. Pues tiene toda la razón. Es un error garrafal de la figura que es extraída de un libro de anatomía, ¿no? Entonces, todos son proclives a equivocarse, ¿no? Entonces, ahí seguramente el que diseñó no se metió. Muy bien. Todo lo que está aquí escrito, obviamente no lo vamos a leer, lo vamos a explicar. Entonces, ¿dónde nace la vía córtico-espiral o la vía córtico-nuclear? ¿Dónde nace? Capa 5 de Brodmann, neuronas piramidales de Betz, de la corteza motora primaria. Área 4 de Brodmann. Giro precervical, giro prerolándico, es igual. Ahí está metapintana. Doctor, pero de ahí no salen los estímulos que van a los oculomotores. Es cierto, esos son del área 8, pero no estamos hablando de los oculomotores. Ahora nos vamos a centrar en el haz córtico-espinal. ¿Está? Ahí nace. Perfecto. Vamos a repasar su trayecto. Yo sé que ya lo saben, ya, solo que vamos a repasar. Recuerden que la corteza motora tiene un homúnculo de Memphi, donde las neuronas cuyo cuerpo están aquí a nivel medial van a terminar controlando el movimiento de los miembros inferiores. Escuchen cómo se dice. Y los cuerpos neuronales de las neuronas que se ubican en la cara más lateral van a terminar controlando el movimiento del miembro superior y del rostro. La OPA. En la corteza están los cuerpos neuronales. Doctor, ¿y qué lóbulo es este? Todo es lóbulo frontal, pues, porque el área 4 de Brodmann le corresponde al lóbulo frontal. Porque ahí siempre cae. Todo esto es lóbulo frontal. ¿Y este? ¿Qué lóbulo es? ¿No se parietal, ya. No, frontal, temporal, parietal, ya mejor dispara. Muy bien, seguimos. Luego, ¿cuál es el recorrido? Esos cuerpos neuronales de la corteza van a dar origen a axones, pues, ¿no? Y los axones son como fibras. En un primer momento, los axones están distribuidos como un abanico, ¿no? Así abiertos, separados, pero poco a poco tienden a confluir, poco a poco tienden a acercarse entre sí. Entonces, en la zona donde están separados como un abanico, esa zona recibe el nombre de corona radiada, o algunos le llaman el centro semioval. Son dos nombres: corona radiada o centro semioval, así se llama. ¿Ya? Luego, las vías motoras se compactan para pasar por la rodilla y por el brazo posterior de la cápsula interna.
Luego, las fibras motoras se compactan para pasar por la rodilla y por el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, si yo le hago un zoom, rodilla, pasan aquellas fibras que se van a dirigir al rostro. Brazo posterior de la cápsula interna, pasan las fibras que se van a dirigir en orden, ¿no? Hacia el miembro superior, hacia el tronco y hacia el miembro inferior. Ahí está, ¿no? Y miren, él le pone, ¿no? Tracto córtico espinal piramidal, ¿no? Pero miren este detalle. Inmediatamente adyacente al tracto motor pasan las vías sensitivas. Y recuerden que esto también está inmediatamente adyacente al tálamo. ¿Ya? Entonces, son dos cosas para tener en cuenta. Muy bien. Doctor, ¿cómo pasan las fibras por la corona radiada? Separadas, disgregadas. Doctor, ¿cómo pasan las fibras por la cápsula interna? Juntas, compactas. ¿Ya? No se olviden. Luego, esos haces motores siguen su recorrido descendente y obviamente lo que viene aquí es que pasen por el tronco encefálico, ¿no? Van a pasar por el tronco encefálico. Entonces vamos a seguir. A nivel del mesencéfalo van a discurrir por el pedúnculo cerebral. A nivel de la protuberancia van a discurrir por la base de la protuberancia, con la salvedad de que en la base de la protuberancia las fibras se separan por paquetes. ¿Por qué? Porque están entrelazadas con las fibras pontocerebelosas que las separan. Pues entonces, aquí están compactas, acá se disgregan y en el bulbo se vuelven a compactar para pasar por las pirámides vulvares. Luego, ahí al final del bulbo ocurre la decusación piramidal, donde el 90% de las fibras motoras cruzan la línea media para luego descender por la médula espinal, formando el haz córtico espinal lateral. Y solamente un 10% de las fibras de escasa o nula relevancia clínica discurre de forma ipsilateral a través del fascículo córtico espinal anterior. Doctor, pero ¿cuál es la que importa al evaluar, la que es real? Este no es real. Bueno, es real, pero no influye. Al final, ambos terminan haciendo un contacto sináptico con una neurona motora que se ubica en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, la neurona que comenzó en la corteza motora es la primera motoneurona. La de allá, el cuerpo de allá es la primera motoneurona. Y su axón es largo, miren. Y la segunda motoneurona es aquella que se ubica a nivel del asta ventral o anterior de la médula espinal. Estos axones de aquí van a salir, van a formar parte del nervio y ya se van a dirigir pues a la zona que sencillo, fácil, todo está claro, ¿ya? Ahí está el fascículo córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. Se va nomás, mira, no dice nada, ¿no? Es una falta de arte en realidad, ¿no? Fuera de la broma, ¿no? Doctor, puede ir al baño. ¿Cómo le voy a decir que no? Imposible, ¿no? Pero siempre hay una autoridad, ¿no? En este caso aquí soy yo. O en otro caso puede ser otra persona, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Qué opinas, Víctor? Lo que esto es que algunos doctores dijeron, si quieren ir al baño, salgan nomás. Así es lo que Así. Para mí me gusta la clase. Dudo mucho del dónde se hayan formado esos médicos, ¿sabes? Porque no creo que...
Yo también soy docente de Cayetano, ¿no? Yo me formé en San Marcos, pero soy docente de Cayetano. Obviamente ahí también hay un tema de ¿no? Una formación integral, ¿no? Donde pues, se enseña también pues, al alumno de que, al margen de que obviamente todos somos seres humanos, merecemos respeto y todo, una clase hay una autoridad que es el docente, ¿no? En este caso, ¿no? Y cualquier tipo de cosa tiene que ser comunicada previamente, ¿no? Entonces, siempre es un consejo mío, ¿no? Yo ya pues, enseño algo, ya tengo años de médico, pero para ustedes, ¿no? Que de preferencia quieren hacer ir al baño, todo tiene una emergencia. ¿Quién no tiene una emergencia? ¿Quién no desea ir al baño? Eso es totalmente comprensible, ¿no? Siempre una levantada de mano, no creo que nadie en su sano juicio les niegue salir de la clase, ¿ya? Muy bien. Y eso nos va a llevar a entender dos cosas, ¿no? En primer lugar, ya saben que el haz córtico-nuclear es aquel que va a dirigir el estímulo hacia los núcleos. ¿Cómo es? Perfecto. Y entonces, vamos a estar hasta las 12:30 más o menos. Se me deja un estudiante para la entrega. Ya. A la señorita Celeste, ¿qué tal de pegada? Ya, no, excelente. Gracias, no. Un gusto. Buen día. Muy bien. Perfecto. Entonces, el haz córtico-nuclear está formado por aquellos haces que van a terminar en los núcleos de los nervios craneales que tienen un componente motor. No es el objetivo de la teoría, pero si alguien de ustedes, no digamos que luego se va a dedicar a la neurología o a la neurocirugía o a alguna especialidad afín, esto pues ya se le va a hacer mucho más fácil de entender, ¿ya? Digamos, entonces cuando hay un compromiso de un nervio craneal, este compromiso del nervio craneal puede ser de origen supranuclear, nuclear o infranuclear, lo que hablábamos del nervio facial, ¿no? Entonces, si yo veo a un paciente con una parálisis facial, esa parálisis facial yo tengo que determinar clínicamente si me parece infranuclear, nuclear o supranuclear, pero no es el único, ¿no? Si se me paraliza el hipogloso, tengo que determinar igual. Si se me paraliza, no sé, por ejemplo, el vago, tengo que determinar cuál es. Entonces, es importante, sí. Es relevante, sí. Pero es frecuente, no. Por eso, de esto, lo único que ustedes se tienen que llevar es el compromiso del facial. Ya saben que una lesión intranuclear y una lesión nuclear del facial les va a producir una parálisis facial periférica total. Y una lesión supranuclear del facial les va a producir una parálisis facial de tipo central, que solo abarca la hemicara inferior, ¿no? ¿Es sencillo? Sí. ¿Ya? Sigamos. Y entonces eso nos lleva a la diapositiva más importante del curso. Es la diapositiva más importante del curso. ¿Ya? Entonces no hay más importante que esta. ¿Qué es lo que quiere representar esta diapositiva? El patrón de los hallazgos que puedan ustedes encontrar cuando la vía se interrumpe en alguna de estas zonas, ¿no? Pero primero creo que vamos a adelantar un poquito ya. Entonces ahí vamos a regresar, ¿ya? Doctor, ¿cómo se manifiesta un daño de la vía motora piramidal corticoespinal? Pues se manifiesta con pérdida de fuerza o debilidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Si se interrumpe va a estar débil, ¿no? Los grados de fuerza están aquí. Por ejemplo, cuando el paciente no mueve nada, se le coloca un 0 porque está paralizado. Hay ausencia de movimiento. Cuando el paciente tiene 1, 2, 3 o 4, hay debilidad. Pero la palabra debilidad no vende, hay que ponerle otra. Allá, ponle parecia. ¿Ah? Cuando ustedes sean internos de medicina, ahí no estoy en la misma. Ahí muchos de ustedes van a llegar, ¿no? Ahí es internado, ¿no? Entonces, yo veo a un interno y a veces el doctor, este paciente viene por una
debilidad en el lado izquierdo. Y otro viene, ¿no? Doctor, el paciente viene por una hemiparesia directa izquierda. Ah, suave, ¿no? Suena mejor, ¿cierto? Los dos quieren decir lo mismo, pero uno suena mejor que el otro. Yo de por sí ya creo que ese recuerda todo esto, ¿no? Y el otro me está palabreando, ¿no? Entonces, recuerden esos términos. Uno, el paciente solamente puede tener contracción muscular, pero esta no genera ningún tipo de desplazamiento. En el 2, el paciente puede desplazar de forma horizontal la extremidad, pero no puede vencer la gravedad. En el 3, el paciente puede vencer la gravedad, pero no puede vencer una fuerza contraria. ¿Qué quiere decir? Señor, supongamos que esta es una camilla, ¿no? Señor, levante la mano. Yo puedo decir, señor, levante la hora. Nada, no. 3. ¿Ya? El 4, el paciente vence la gravedad y vence de forma parcial una resistencia, pero no como el lado sano o no como una extremidad sana. Y el 5 es normal. Obviamente hay que tener también en cuenta ante quién nos enfrentamos, ¿no? No vamos a pedir una abuelita de 80 años, señora, ponga duro los brazos. No, su compañero Vilca no va a tener la misma fuerza que John Cena, ¿no? John Cena, ¿no? O que Toretto, ¿no? O algo así, ¿no? Imposible, ¿no? Claro, para Toretto le traen un 2 con la justa, ¿no? Está, ¿no? Entonces tienen que ver ante quién se enfrenta, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Normalmente cuando ustedes evalúen la fuerza en las historias clínicas utilizan esta gráfica. Las extremidades se distribuyen por tercios, ¿ya? Donde 5 siempre va a ser el denominador, porque 5 es normal, pues, ¿no? Lo que va a variar es el numerador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo en el tercio distal de la pierna izquierda, de repente le encuentro un 2, acá también un 2, si lo va cambiando, ¿no? Siempre el denominador es 5, lo que va a variar es el numerador según su evaluación clínica, ¿ya? Ya, vamos a ver un video para que se interprete lo que yo quiero decir, ¿ya? Entonces miren, ahí estoy yo, obviamente, echenle unos años más joven, ¿no? No, ahí yo le pido al Señor que mueva, pero ya no puedo ver cómo adelantar y retrocederlo, ¿no? Ustedes lo ven. Qué mal, ¿no? Ya, entonces miren, yo le pedí en primer lugar al Señor que levante el brazo izquierdo y lo levantó. Ahora le pido que levante el brazo derecho y nada, ¿no? Vamos a repetirlo para verlo con calma, ¿no? Así. Ya miren, no, miren, solito el brazo derecho lo levantó, está solo, ¿eh? El brazo izquierdo, le pido que se levante, ¿no? La pierna ya vieron que la movió también del lado izquierdo, de paso, ¿no? No le pedí, pero bueno. Le pido que mueva ese brazo, nada. Miren, ¿no? Y cae como si nada. Está totalmente muerto ese brazo, ¿no? A ese le correspondería, por ejemplo, un 0, ¿no? Está paralizado, no hay nada, ¿no? Luego, lo mismo en la pierna, ¿no? Ahorita se aclara, no se preocupen. Entonces, ¿no? El Señor ya movió en el video anterior y ahí lo mueve libremente la pierna. Yo le pido que mueva esa pierna derecha. Nada, ¿no? Está muerto ahí. Igual, ¿no? Entonces, obviamente, pueden darse cuenta que también la fuerza está en 0 en la pierna derecha. Ese paciente tiene una parálisis del lado derecho del cuerpo, o sea, tiene una parálisis del cuerpo derecho, está paralizado. ¿Ya? Entonces, así es como se manifiesta un problema a nivel corticoespinal, ¿no? De las corticoespinal no siempre va a ser parálisis, ¿no? A veces va a ser simplemente debilidad o una paresia, ¿no? Pero para que vean la distribución, ¿no? Entonces, vamos a ver esto ahora. Esto es lo que me representa, van a ser los hallazgos que un paciente puede tener cuando hay un compromiso o cortical
o subcortical, o en el tronco encefálico, o en la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lesión cortical? Una lesión de la corteza motora. En primer lugar, lo que yo tengo que decir es que estos compromisos son raros e infrecuentes. Que solamente se comprometa la corteza, pues es raro, es muy infrecuente, porque estamos diciendo de que habría una pequeña lesión muy localizada. Raro en realidad, pero será que sí, pero muy raro. Ahora, si fuera así, normalmente, ¿por qué se caracteriza? En primer lugar, el déficit motor va a ser contralateral, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Porque la vía motora abajo pecusa, ¿no? Contralateral. En segundo lugar, el déficit motor va a ser muy focal. Doctor, ¿y a qué se refiere con muy focal? O sea, va a ser muy bien localizado. O solo va a tener débil la mano, o solo va a tener débil, ¿no?, el miembro superior, o solo va a tener débil parte del miembro inferior, etc., ¿no? Señorita, ¿vale? Si deseas dormir afuera, por si acaso, ahora, no me hagan amargar que el examen práctico o puede ser fácil o puede ser difícil, por favor, acá. Recuerden que ustedes están acá porque jalaron en el curso regular. No sé por qué razón, no sé si el doctor los odia, no sé si se les agarró con ustedes, pero digamos que esta es su última oportunidad, ¿no? Entonces, para su última oportunidad hay que demostrar compromiso también, ¿no? El señor está ahí, dormido, parece, ¿no? ¿Cuál es su apellido, señor? ¿Cuál? Ramírez. Ramírez, increíble, ¿no? Josué Gabriel, ¿no? Vamos a ponerle un puntito para tenerlo en cuenta. Ya está, perfecto. Muy bien. Déficit es contralateral, el déficit es bien focal y normalmente cuando la corteza se afecta, la corteza es el lugar donde yacen las funciones superiores. Entonces, la otra característica es que puede existir el compromiso de una función superior. Si el defecto es cortical y se ubica en el hemisferio cerebral izquierdo, ese compromiso de la función superior puede ser un compromiso del lenguaje, que es lo más, digamos que, importante para que ustedes lo sepan, ¿ya? Ojo, pero acá sí puede. Los otros sí son reales, que es contralateral y que es muy específico, muy focal, muy localizado, ¿ya? Pero es raro. El segundo déficit, o el segundo lugar donde se puede cortar la vía, es a nivel subcortical. A nivel subcortical. Y a nivel subcortical, ¿qué características va a tener la debilidad? En primer lugar, es contralateral. Como la zona más frecuente del daño subcortical, la más frecuente, es la cápsula interna de lejos, entonces vamos a tener de que el déficit motor ya no va a ser focal, sino que suele ser difuso. ¿A qué quiero decir con difuso? De que compromete cara, más pierna, no, más brazo, más pierna. O sea, que compromete un hemicuerpo. Usualmente compromete un hemicuerpo. No se olvide. Y otra característica es que debido a que en áreas subcorticales y predominantemente la cápsula interna, las vías sensitivas
y el tálamo están muy cerca a ella, usualmente también hay un compromiso sensitivo añadido. Hay un compromiso sensitivo. O sea, el paciente no solamente va a tener debilidad, sino también va a tener problemas sensitivos. O sea, puede tener una hemi de hemicuerpo, hipoestesia o hemianestesia. La palabra hemi de hemicuerpo, tipo de disminución y estesia de sensibilidad. Entonces, no solo va a tener una debilidad, sino también va a tener un compromiso sensitivo asociado. ¿Ya? Luego viene el tercer lugar donde puede verse interrumpida la vía motora. Entonces vamos 1, 2, acá, 3. Y ese tercer lugar es el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico. En el tronco encefálico, la vía o la interrupción puede dar algunas características. El déficit sigue siendo contralateral, porque recuerden que recién la vía motora difusa a nivel del bulbo raquídeo en la parte final. En segundo lugar, el déficit suele ser difuso. ¿Por qué difuso, doctor? ¿Por qué? Porque en el tronco, recuerden que las vías motoras pasan cerca entre sí, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mesencéfalo pasan en el pedúnculo, a nivel del puente pasan en la base y a nivel del bulbo pasan en la pirámide. Pero acá están pues súper maximizadas, ¿no? Las estructuras son pequeñísimas, ¿no? Entonces una pequeña lesión es capaz de comprometer toda la vía motora de un lado, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué otra cosa importante? Y la voy a poner en negro porque es diferente al resto. De que puede existir, no es una regla, pero sí es característico, puede existir un daño, un compromiso, una afección de un nervio craneal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Supongamos pues que yo tengo aquí un mesencéfalo, ¿no? Mira, así. Yo tengo ahí un mesencéfalo, ¿no? O sea, ahí, acá tengo una sustancia negra, ¿no? Supongamos que el paciente hace una hemorragia, ¿no? Mesencefálica, ¿no? Una hemorragia mesencefálica. Obviamente este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿ya? ¿Qué pasa si mi paciente hace una hemorragia en el mesencéfalo, no? Ahí obviamente se va a interrumpir acá, se va a dañar la vía piramidal, ¿no? O el haz corticoespinal, ¿no? Se va a dañar el haz corticoespinal ahí, ¿no? Se va a afectar. Si la lesión es izquierda, este paciente va a tener una debilidad derecha, claro que sí, ¿no? Pero recuerden que aquí en el mesencéfalo tenemos, por ejemplo, el núcleo del tercero, ¿no? Ahí, ¿no? La suma, ya pongámosle los dos núcleos, el motor y el parasimpático, ahí, ¿no? Que vienen sus fibras, pasan por el núcleo rojo y luego emergen por el espacio interpeduncular. Obviamente que esta lesión también va a comprometer las fibras del tercer nervio craneal, ¿no? O sea, entonces, este paciente va a tener una debilidad derecha, pero va a tener el compromiso del tercer nervio craneal. ¿De qué lado? Izquierda. Va a tener un daño del tercero izquierdo. Y esto le va a ocasionar una debilidad en el cuerpo derecho. Entonces,
el compromiso del nervio craneal va a estar al otro lado de la debilidad. A esto se le llama, cuando hay ese déficit, dependiendo, puede ser una hemiparesia o puede ser una hemiplegia, dependiendo si está débil o paralizado totalmente, se les denomina cruzada o alterna. ¿Ya? ¿Cuándo se le llama cruzado o alterno a la debilidad? Cuando hay el compromiso de un nervio craneal, obviamente al otro lado de la lesión. ¿Ya? Y esto ocurre, obviamente, cuando hay compromiso del tronco encefálico. Entonces puede ser el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo y el duodécimo, ¿no? Puede ocurrir. Y obviamente la lesión, ¿dónde va a estar? Si alguien me llama, ¿no? Doctor, el paciente viene por una hemiparesia derecha y un compromiso del tercero izquierdo. Yo ya sé que la lesión está en el mesencéfalo. ¿Por qué? Porque ¿quién me dijo dónde está la lesión? El nervio craneal afectado, ¿no? Doctor, el paciente viene con una hemiplegia izquierda y tiene una parálisis del hipogloso derecho. ¿Dónde está? En el bulbo, pues, ¿no? Porque el núcleo del hipogloso, las fibras del hipogloso están en el bulbo, pues, ¿no? Entonces, el nervio me va a localizar la lesión. El nervio me localiza la lesión. Me dice si está en el encéfalo, en la protuberancia, en el bulbo, y me dice el labio, inclusive. Pero la debilidad también me dice el labio, ¿ya? Entonces, de aquí salen los famosos síndromes del tronco encefálico, que seguramente ustedes estudiarán en tercer año, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, esta imagen de aquí, que nosotros lo veíamos en el curso regular, es un síndrome conocido como el síndrome de Weber. Este es el famoso síndrome de Weber. Debilidad de un lado y tercero del otro, síndrome de Weber. Cada parte del tronco tiene su síndrome característico. Por ejemplo, hay un síndrome típico en la protuberancia que se llama el síndrome de Miller-Gubler. ¿Por qué se caracteriza? Por debilidad de un lado y compromiso del sexto y del séptimo del otro lado. Y también en el bulbo hay un síndrome típico que se llama el síndrome de Babinski-Naudme o de Babinski-Naudme. Diferente al signo de Babinski, que es otra cosa. El síndrome de Babinski típico también de compromisos de la vía piramidal y de un nervio craneal al otro lado. ¿Ya? Y por último, tenemos el compromiso, vamos a borrar allá, y por último tenemos el compromiso de la médula espinal. En el compromiso de la médula espinal, que es el cuarto lugar donde se puede interrumpir la vía motora, ¿qué vamos a tener? En primer lugar, la debilidad va a ser ipsilateral. La debilidad va a ser en el mismo lado de la lesión. ¿Por qué? Porque ya las fibras cruzaron. Todos son contra. El único que es ipsilateral. En segundo lugar, usualmente hay un compromiso difuso, o sea, cara más brazo más pierna, porque recordemos pues que el haz corticoespinal discurre de forma compacta por el cordón lateral. Usualmente hay un compromiso sensitivo asociado. ¿Por qué? Porque cerca está pues el haz espinotalámico lateral, ¿no? Hay un compromiso sensitivo asociado. Y usualmente, ¿qué va a ocurrir también? Hay un compromiso de esfínteres. O sea, problemas de la micción, problemas de la defecación,
Y por último, quizás lo más importante, bueno, no, por ahí no son todos, de que normalmente esa lesión tiene un nivel. ¿Qué quiero decir con nivel? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si un paciente lamentablemente tiene un accidente que le compromete la médula cervical, ese paciente va a tener una debilidad de aquí hacia abajo. Si está afectada toda, una cuadriparesia o una cuadriplejía, o sea, todas las extremidades van a estar débiles o paralizadas, pero supongamos que tiene un problema a nivel de la médula dorsal baja, ¿no? Hay un accidente de moto, no, las piernas, no siento. Y si tiene una lesión dorsal baja, va a tener una debilidad en los miembros inferiores, una paraparesia o paraplejía. El prefijo para, en neurología, se refiere a las piernas, ¿no? Cuando un paciente tiene debilidad en ambas, paraparesia. Cuando tiene ausencia de movimiento, paraplejía. Pues no, de ahí viene el término parapléjico, ¿no? ¿Ya? No se olvide. Entonces hay hemiparesia, hemiplejía, paraparesia, paraplejía. Cuando es solo una extremidad, monoparesia o monoplejía. Cuando son dos, pero no son las dos piernas, diparesia o diplejía braquial. Así todas las combinaciones que se puedan imaginar. ¿Está? Muy bien, perfecto. Sigamos, ahora sí. ¿Alguna duda, aporte, pregunta? Ojo, de acá. La clase más importante del curso se va al baño. Ahora, con esto se forman algunos síndromes que son importantes que lo sepan, ¿ya? Cuando está afectada la primera neurona, tenemos el síndrome de primera neurona, conocido como el motor piramidal. Esas son las características. Obviamente que lo más importante es la debilidad, que ya saben, la debilidad de un síndrome motor piramidal suele comprometer todo el cuerpo. Suele, solamente no lo hace cuando el déficit es muy localizado. Pero esto es raro, pues, ¿no? La mayoría de problemas o son subcorticales o son córticos subcorticales, o sea, son lesiones extensas que abarcan ambos territorios, o son troncoencefálicos, son más raros también, no es tan frecuente verlo pensar, ¿ya? ¿Qué características adicionales? La hipertonía. ¿Qué es la hipertonía? Es un aumento o es una contractura muscular sostenida. Está duro, ¿no? Aumenta la resistencia al movimiento. La hiperreflexia es el incremento en la respuesta refleja. Todo esto lo vamos a ver en tercer año, ¿ya? Tanto en teoría como en práctica, solamente para que expandan su mente. Luego tenemos el signo de Babinski, el clóbulo. Por ejemplo, ¿qué es el signo de Babinski? El signo de Babinski es la respuesta plantar extensora. Está Joseph Babinski y acá está su signo, ¿no? Tras hacer un estímulo en esta forma, ¿no? Con forma de una J invertida en la planta del pie, del lado afectado, el dedo gordo se va hacia arriba. Normalmente, si ustedes estimulan la planta del pie, lo que se hace es una garra hacia abajo, ¿no? Por el dolor. Pero en estos pacientes el dedo gordo se va hacia arriba y entonces hay una hiperextensión y los otros dedos pueden o no pueden abrirse también. ¿Ya? No sé si es un video esto. Ahí también como el dedo se va hacia atrás. ¿Vieron? El dedo gordo se va hacia atrás. Recién está regresando a su posición original. Es un signo de Babinski presente. ¿Ya? ¿Qué es el clonus? Este video creo que no sale, pero por ejemplo, ese es un alumno de la UPU, cuando todavía la universidad mandaba a mi hospital a rotar. La verdad es que era muy provechoso, ¿no? Pero ya perdieron el convenio. Entonces, ¿qué es el clonus? El clonus es el grado máximo de hiperreflexia, ¿no? La agarran así al paciente, le meten el pie hacia adentro y el pie comienza a batir. Ese video creo que no reproduce allí. Si hubiera sido virtual, sí lo reproducía. A ver, vamos a ver un chance. Sí lo reproduce. Miren cómo el pie queda batiendo.
que queda temblando, ¿no? Es el grado máximo de hiperreflexia, típico pues de lesiones de primera neuronal. Miren, ella lo mira ahí. Perfecto, excelente. Luego viene el sistema motor de segunda neurona, donde prácticamente es al contrario, ¿no? La debilidad está presente, pero no hay hipertonía, hay hipotonía. No hay hiperreflexia, hay hiporeflexia, están disminuidos o ausentes los reflejos. No hay gavín, no hay cloro y hay atrofia muscular rápida. Por ejemplo, ¿alguien de acá lo han enyesado alguna vez? ¿Nunca nadie lo ha enyesado? ¿Sí? ¿Qué parte del cuerpo han enyesado? El brazo, ¿no? ¿Haciendo qué ejercicio? ¿Jugando qué? Fútbol. Yo también, ¿no? Yo también me fracturé el brazo jugando fútbol y me pusieron pues el yeso, ¿no? Cuando me sacaron el yeso, yo comparaba este brazo con este brazo, parecía un video, parecía, ¿no? ¿Cierto? Débil, flácido, ya no parecía mío, ¿no? Recién al mes ya algo ya era, ¿no? Igual, cuando uno no usa mucho una extremidad o alguna parte del cuerpo, pierde masa muscular, se atrofia por desuso, ¿verdad? Se atrofia y esta atrofia cuando el compromiso de la segunda motoneurona es precoz. En cambio, cuando la atrofia es por el compromiso de la primera neurona, suele ser un poco más tardío, ¿ya? Cuando es por la segunda neurona, rápidamente se atrofia, ¿ya? Ahora, la diferencia más importante, fuera de todo lo que es negativo y lo que es positivo, es que la debilidad, cuando hay compromiso de una segunda neurona, no va a abarcar o todo de mi cuerpo o toda una extremidad, no. Cuando hay compromiso de la segunda neurona, la debilidad solamente va a abarcar aquella parte del cuerpo a la que le corresponde el nervio afectado. Si yo tengo un compromiso, lo más típico, ¿no? Lo más típico es un cuadro llamado la parálisis del sábado por la noche. La parálisis del sábado por la noche, o también conocida como la parálisis de la luna de miel, ¿no? Así le dicen, ¿no? Que es un compromiso de un nervio que se llama el nervio radial, ¿no? ¿Qué pasa con el nervio radial? En primer lugar, ¿de qué se encarga el nervio radial? El nervio radial se encarga, por ejemplo, de hacer puño y de la dorsiflexión de la mano, ¿no? O sea, de llevar mi mano hacia atrás, hacer esto, ¿no? De eso se encarga. Pero son muchos los músculos ahí narrados por el radial, que no vamos a mencionar, pero los pacientes cuando tienen este cuadro van a la consulta, ¿no? Doctor, tengo la mano débil, mire, ¿no? Así le dan para, ¿no? No puedo agarrar las cosas, no puedo hacer puño, no puedo levantar, así, ¿no? Así va, ¿no? ¿Qué me ha pasado, no? Quien no sabe, le da una ACV, ¿no? Tomografía, todo está normal, ¿no? Y recién le preguntan después, ¿qué ha pasado en el pecho? No, ayer reencuentro a mi plomo, unas chelas, ¿no? Y no sé cómo llegué a mi cama, no sé cómo dormir, pero amanecí así. O si no, ayer me quedé dormido, ¿no? Le pusieron luna de miel, ¿no? Me quedé dormido, recién primera noche que paso con mi pareja y no me los abrazaba. Así, ¿por qué? Porque hay una compresión del nervio radial a nivel de su paso por el antebrazo, ¿ya? Si ustedes recuerdan el primer año, el húmero tiene un surco, que es el surco espiral, que es por donde pasa el nervio radial, y cualquier cosa que comprima el nervio radial allí va a hacer que amanezca mal, pues comprometido, ¿no? Por ejemplo, duermen con su pareja, la abrazan, ¿no? Cucharita, ¿no? Y su cabeza duerme acá, ¿no? El día siguiente su brazo está muerto, ¿no? O se reduce la parálisis del sábado por la noche, porque muchos se quedan dormidos, ¿no? En una silla o así, ¿no? El nervio igual se queda aplastado ahí. Entonces, eso cuidado, eso de que la debilidad, cuando se compromete la segunda neurona, usualmente abarca los músculos comprometidos por ese nervio afectado.
no va a haber pues una debilidad en todo un lado del cuerpo por una segunda mujer. Es un crimen, decir eso es un crimen, ¿verdad? Muy bien, y creo que ya es la última diapositiva, ¿no? Ya hemos hablado, ya falta hablar algo. Hemos dicho que cuando hay un compromiso de un nervio craneal al otro lado, es cruzado con el dedo. Cuando no lo hay, y más bien la debilidad se acompaña de una parálisis facial central, pero en el mismo lado de la debilidad, a eso se le llama directo. La gran mayoría de lesiones tienen una hemiparesia directa. ¿Cuáles tienen una hemiparesia directa? Estas, ¿no? Cuando se comprometen los dos también. Y recuerden que esta es la más frecuente, ¿no? De lejos de todas los cuatro patrones, por lo menos un 70% son subcorticales, ¿no? Entonces, o córtico subcortical, ¿no? Por eso que es muy frecuente ver eso. Ahora, ¿a qué se le denomina proporcional y no proporcional? Si la debilidad en brazo y en pierna es igual, pero yo tengo 3 de 5 en el brazo, 3 de 5 en la pierna, a eso se le llama proporcional. En cambio, si yo tengo 1 de 5 en la cara, o bueno, 1 de 5 en el brazo y 4 de 5 en la pierna, a eso se le llama no proporcional. ¿Ya? No vamos a entrar en detalles, pero usualmente la proporcionalidad también me orienta mucho en una localización de la lesión. ¿Ya? Muy bien. Y eso es todo.